en YouTube y en X, anteriormente Twitter. Gracias a quienes se conectan a nuestro canal virtual en este martes 30 de abril del año 2024. Saludos cordiales. Está con nosotros ya en el panel el economista Carlos Julio Emanuel Morán, director adjunto de esta programación. Bienvenido, economista. Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días al ingeniero Gonzalo Zurita y a nuestro invitado de hoy, el abogado César Villasís. Exactamente. Buenos días también al ingeniero Zurita y al invitado de hoy que nos acompaña en el panel, el abogado César Villasís, con quien vamos a analizar temas de orden político. Economista. Solo un comentario antes. Adelante, porque ayer, Jaime, usted vino vestido de amarillo, hoy usted viene vestido de azul. Eso simboliza el empate del fin de semana. Bueno, muy bien. Yo hoy día iba a indicarle al economista Carlos Julio Emanuel que a veces uno se equivoca en el closet, pero aquí estamos con la indumentaria correcta, economista. Bien. Adelante, Gonzalo. Una consulta para el abogado. Economista Zurita. ¿Cuál es la situación verdadera del gobierno de Daniel Noboa? Primero, buenos días con todos los presentes. Para mí es bastante grato estar con ustedes en este conversatorio. Y miren, yo creo que existen diferentes perspectivas de análisis con respecto al presidente Daniel Noboa. Acabamos de pasar una consulta popular que, si bien es cierto, habían temas que eran bastante relevantes, importantes para la ciudadanía, siempre tiene este matiz político, ¿no? Está esta postura de que, si bien es cierto, ganó el sí en 9 de las preguntas, que es bastante importante, a mi criterio beneficioso para este país. Tenemos las otras 2 preguntas que, si bien es cierto, daban una postura de cómo el ecuatoriano mide el tema político, si quiere presentárselo de fuerzas de izquierda con fuerzas de derecha. Claro, el tema del trabajo por horas, que si bien es cierto, está en los comentarios que no se comunicó de cómo iba a ser el pago, la reglamentación, un poco de duda en esos temas. La ciudadanía prefirió decir ese tema no va, y lo mismo con el tema del arbitraje internacional, que algo he manejado el mundo jurídico, un poco la experiencia, los temas de arbitraje son un poco complejos. Imagínense con los grandes contratos a nivel internacional. César, cuando Guillermo Lasso planteó la consulta tardía, pero si él hubiera ganado en cuando menos una de las preguntas, hubiera sido una victoria para él. Esta consulta para el presidente Noboa debió haber sido un triunfo por goleada, porque en el fin ese era el propósito. Por eso el planteamiento con preguntas que no eran trascendentales. Y el hecho de que haya perdido en 2 de las preguntas quiere decir que él no tenía el total liderazgo de la situación o no era lo suficientemente popular, porque la conclusión básica es: pregúntese lo que se pregunte, si el presidente tiene un altísimo nivel de popularidad, barre, pregunte lo que pregunte. Pero Gonzalo, según algunas encuestas tenía el 80% de popularidad. ¿De encuestas de quiénes? Bueno, esa es la pregunta para el abogado que está dando. Mire, yo tengo es un poco esa dicotomía, ¿no? Siempre históricamente la consulta popular sirve para darle ese apoyo masivo, si es que efectivamente el gobierno que lo está apoyando gana, y pues si no, un poco tambalea cómo va el asunto. Pero yo creo que también lo podemos ver un poco en la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Las preguntas eran bastante necesarias. El tema comunicativo en lo político es fundamental. Si bien es cierto, siempre tiene que tener este matiz de sinceridad, de que si promueves una pregunta que, ojo, son una generalidad, es decir, de ahí se emite una política pública, pero todo esto debe ser reglamentado, y en la reglamentación está el problema. ¿Qué es lo que pasó? Yo nunca tuve un contexto claro de qué iba a pasar, por ejemplo, en el tema del trabajo por horas y el tema de plazo fijo. Teníamos una ministra que unas semanas nos decía que iba a ser X valor, pasaba una semana iba a ser Y valor, venían personas de otros partidos comentándonos que técnicamente eso no era posible, y bueno, crea un poco de incertidumbre para la ciudadanía. La ministra Núñez quizás no cumplía con aquel perfil de que los ministros tenían que ser tener menos de 40 años o algo así. No, yo creo que ese argumento no
no tiene cabida en este caso. Y bueno, recordemos que el gobierno, y claro, es un tema puntual del Ministerio del Trabajo, pero tiene una capacidad, un grupo de personas que conocen del tema. Es decir, es que yo creo que las equivocaciones de la ministra Núñez causan un cisma. Totalmente. Dentro del debate político, pues. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero un poco es que, a ver, entendamos que estas personas se reúnen constantemente, existen los gabinetes en el cual se ponen de acuerdo, porque todo pasa también por Presidente de la República y Secretaría de Comunicación. A mí se me hace muy difícil pensar que una ministra no tuvo que conversar con el presidente o con el secretario de Comunicación o con el equipo de trabajo y de manera arbitraria va a una entrevista a decir lo que a ella se le ocurre en el momento. Yo creo que no hubo una planificación sobre el tema. Yo creo que ellos querían ir haciéndolo ya en la marcha, ¿no? Tengo popularidad grande, eso significa que no importa qué tanto comunique el tema del trabajo o el arbitraje internacional, que lo voy lanzando y más o menos voy diciendo lo que a mí me parece. Eso le cogió factura a mi criterio. Ayer conversábamos con el economista Andrés Albuja desde Quito y yo le decía a Andrés que él es más o menos contemporáneo con el presidente, ¿no? Usted también parece ser contemporáneo con el presidente. Y yo le pregunto, alejémonos un poco de la coyuntura. ¿Cuál es el futuro del país? Tenemos un problema de seguridad jurídica, tenemos un problema de seguridad pública, desempleo, no hay crecimiento económico y tenemos una crisis energética. Y parecería que estos problemas no se van a disipar de la noche a la mañana. ¿Cuál es el futuro del país? ¿Hacia dónde vamos? Correcto, bueno, primero el presidente nos va bastantito mayor a mí, yo tengo 23 años. Ya, y bueno, a ver, en el tema político, económico, social, de seguridad, yo creo que valdría la pena hacer un análisis integral y un poco compararnos a nivel internacional de forma histórica. Los niveles de inseguridad que tiene este país, el estanque económico que ha venido en los últimos 5 años, si se quiere tomar, el tema de la decadencia en cómo funcionan nuestras instituciones públicas. Acabamos de pasar un problema grave que sigue en pie, que es lo paupérrimo que es nuestro sistema judicial. Qué terrible que es, y más, vimos que más del 50% de la Corte Penal está infectada, en donde se juega la libertad de las personas. Es un tema muy delicado. Un poco que a mí, en lo intelectual, algo que me preocupa bastante, que los países que han tenido este desarrollo secundario, ¿a qué me refiero con eso? Que no se desarrollaron luego de la revolución industrial, como Estados Unidos, Canadá, que vienen con proyectos de planificación a largo plazo, se han desarrollado con gobiernos hasta cierto punto dictatoriales. Y no porque yo esté de acuerdo con eso, así nos dice la historia. Veámoslo, Hong Kong, Taiwán, China, esos gobiernos que han sido autoritarios. Singapur, exactamente, y tienen proyectos de crecimiento de 5.1%, de 7%, de 9%. Ecuador ha venido estancado en los últimos años. Consistente. Y vaya a ver pues el sistema de justicia allá. A ver si por un acto de corrupción pequeño, esa persona a 40, 50 años en la cárcel, hasta ciertos países tienen pena de muerte. O sea, ya es momento de dejarnos de estar tibios, de que no, que los derechos humanos, que hay que cuidar ciertos temas, ya hay que comenzar a preocuparnos a largo plazo. El ecuatoriano la está pasando mal. A mí, la verdad, me da mucha pena. Yo tengo muchos amigos que no tienen proyecciones en este país, no las acompaña. El sistema no ayuda, el sistema no les da la mano. Es gente brillante, gente trabajadora, pero no pueden salir adelante. Yo creo que el problema es integral. Un poco, siempre he tenido criterio que la política económica es como una telaraña. Uno va jalando por un lado, pero puedes tener daños colaterales por el otro. Por eso el análisis que se debe hacer es integral. Importante, muchísimas gracias, economista, ingeniero Gonzalo Zurita. Abogado César Villasís, el presidente de la República recién en Santo Domingo de los Áchilas dio un discurso un tanto alentador para su gestión. Mencionó como un recuento que en sus pocos meses en la Asamblea ha logrado salir adelante con 2 proyectos en la parte de economía. Mencionó que ha logrado poner tras las rejas en las cárceles de la Roca a quienes han cometido una serie de barbaridades en este país. Mencionó un clímax
de buen viento y buena marea, según dicen los marinos, para el año 2025 en cuanto a la proyección política. Se siente optimista el presidente de la República con el resultado de la consulta popular y referéndum. Todo esto garantiza una reelección para el presidente que obviamente va a participar el 2025, Daniel Noboa. Claro, yo creo que podemos ir matizando en el tema. Por favor. Primero, el Ecuador en el tema político siempre ha tenido estos matices de incertidumbre. Este país, absolutamente todo puede pasar. Recordemos las elecciones pasadas. Daniel Noboa no figuraba como uno de los posibles ganadores. Pasaron diferentes acontecimientos, unos bastante lamentables, que fue el fallecimiento de Fernando Villavicencio y quedó él como presidente. No digo que esto fue factor sine qua non, sino que fue parte de los elementos. Segundo, un poco hablando de la proyección, de lo que habla de que las cosas han ido mejorando un poco, y es un poco retomando lo que conversábamos de los países que tuvieron desarrollo secundario. Los procesos de desarrollo duran entre 10, 15 y 25 años. Va a depender de la situación de cada país. Y a mí sí me molesta un poco, porque es una persona muy preparada, tiene estudios en las mejores universidades del mundo, y que diga que el Ecuador 2025, 2027 va a tener en proyección mejoras bastante relevantes, cuando eso no es así. Tienen que darnos estadísticas, tienen que darnos planificación a largo plazo, de a 5 o 10 años. Si bien es cierto, se ha avanzado, porque no quiero como que tratar de hablar mal de gobiernos anteriores, pero el Ecuador en el gobierno anterior quedó totalmente abandonado. Ya no había respeto absolutamente por nada. Recordemos lo que pasó. Tenemos el tema de la inseguridad a niveles inconcebibles. La deuda que se tenía del gobierno central con los gobiernos descentralizados. El tema del gobierno central con sus proveedores, con sus mismos funcionarios públicos. Este país ya no aguantaba más. Se ha visto una recuperación, se ha visto una dignificación en ciertos temas. Por ejemplo, se ve que se está trabajando en las cárceles. Ya no son estos antros delincuentes donde hacían los que se les pegaba la gana. Se está trabajando eso y hay que agradecerlo y está bien. Pero en el día a día el ecuatoriano sigue sintiéndose inseguro. El ecuatoriano sigue sintiendo que no consigue trabajo, que su sueldo es muy difícil que va a ir mejorando. Yo creo que todavía hay muchos factores que pueden irse desarrollando este año que van a depender de la reelección de Daniel Noboa. A mi criterio, se ha avanzado, se ha trabajado en lo que se debe trabajar, pero el problema es integral. Faltan muchísimos temas que no nos estamos preguntando, porque claro, nuestro foco está en el tema de seguridad y algo nos estamos interesando ahorita por trabajo y economía. Pero ahí en la amalgama de problemas que tiene este país, pues falta muchísimo por ir trabajando y ir solventando esas cuestiones. Economista, Carlos Julio Manuel. Bueno, el abogado Villasís acaba de tocar un tema que es fundamental, es la parte económica. Si la situación económica se deteriora aún más de la que está en la actualidad, yo creo que eso va a tener una gran incidencia en los resultados políticos electorales del próximo año. No tenemos capacidad de generar empleo, te lo ha dicho. El propio INEC, que es la entidad oficial que mide el aumento o disminución del empleo, señala que estamos perdiendo plazas de trabajo. El número de afiliados al Seguro Social disminuye en vez de aumentar. ¿Y cuál es la proyección de crecimiento económico para este año? Según el Fondo Monetario, 0,1%. Y lo más grave es que, terrible. Y lo más grave es que se haya hecho un convenio con el Fondo Monetario bajo ese supuesto de no crecimiento, es decir, de estagnación, de cero crecimiento del empleo. Pero ese 0,1%, hay que recordarlo, es antes de los apagones, que va a tener también una incidencia adicional. Directo. Y ese crecimiento, que es en términos brutos, por así decirlo, hay que compararlo con el crecimiento de la población, que no deja de crecer al 1,5%. Entonces estamos debajo de la línea, estamos negativos. Si no se resuelven los problemas económicos, yo creo que, repito, la afectación a las aspiraciones políticas de cualquier persona se van a ver manifestadas en los próximos meses. No, totalmente de acuerdo. El tema económico está totalmente distorsionado. Un poco también retomando lo que usted comentaba, bueno, el tema
y usted como economista lo sabe muy bien, de la política económica, de la situación de las personas se puede analizar de diferentes maneras. Por ejemplo, el concepto de pobreza, hasta cierto punto es relativo, es decir, una persona de clase media baja en la actualidad tiene una mejor vida de una persona de la clase media de hace 200 años. Pero eso sería un análisis absurdo. Tenemos que analizar con la capacidad productiva que tenemos hoy en día, con los recursos que maneja el Ecuador, eso cómo puede irse traspolando hacia los ciudadanos. Tenemos, evidentemente, el ingreso per cápita de los ecuatorianos en los últimos años ha ido decayendo. Eso es un golpe directo al ciudadano. Pero también recordemos que al ser un país que tiene que velar por los derechos de los ciudadanos, y en los derechos está el de dignidad, el de buena vida, el de salud, vamos a ver cómo se encuentran esos derechos en la realidad. Los problemas que tienen las personas en el seguro social, si quieren adquirir un préstamo. Es decir, en las amalgamas y situaciones que vive el ecuatoriano el día a día, es impresionante. Y lo peor de todo, sin tener una proyección futura de que las cosas van a mejorar. Imagínense estar en el día a día preocupado por las situaciones que ya tienes actualmente y no tener esa pizca de esperanza para el día de mañana. Es complejo para el ciudadano ecuatoriano, para todos los presentes, y yo creo que es momento de tratar de poner mano dura en todos los temas. Si no, no salimos. Si eso fuese verdad, ¿por dónde comenzaríamos? Esa mano dura debe venir, me lo pregunto, por un tema de la seguridad jurídica como pilar principal. ¿Deberíamos ir a corregir el seguro social? ¿Por dónde comenzaríamos? ¿Sabe lo que yo creo? Y sin miedo a equivocarme, en mis 23 años, un poco por de las cosas que se ha dedicado mi familia, mi padre, mis amigos cercanos, este país, y no quiero generalizar porque hay gente trabajadora, honesta, con la cual me encuentro todos los días, pero sí un nivel de corrupción muy elevado en este país, muy elevado. No tengo miedo a equivocarme a decir lo que pasa en los hospitales, que recuerdo que el gobierno de Lenín... Pero esto no es de ahora, ¿eh? No, es de toda la vida, es de toda la vida. Nosotros hemos prestado atención a los gobiernos descentralizados, a qué pasa en los cantones como Yaguachi, o qué pasa en Tres Postes. Se rifan la plata, que aquí nunca nadie dice nada. Tenemos, es fácil, por ejemplo, un político, un asambleísta, un alcalde, un director que gana $3.000, hoy aparecen con casas de $300.000. Se van de viaje en cada momento. Eso está a la luz. Tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos funcionarios que sean vida de lujo, y aquí no se dice nada. El problema sí es bastante complejo, a mi criterio. Yo creo que el Ecuador sí se encuentra un problema bastante grave porque se puede trabajar de manera macro, se puede avanzar de manera macro, pero tenemos estos problemas bastante específicos de cada ciudad. Es un poco complejo ir controlando. Tenemos una institución jurídica que se encarga de regular los recursos públicos, que es la Contraloría General del Estado, pero por mucho tiempo se le ha trabajado de manera política. Es decir, aquí friego al que me cae mal, aquí gloso el que me cae mal, cuando debe ser un trabajo macro, integral, sobre todas las instituciones. Es complejo el tema, yo lo veo bastante complejo. Yo en algo que he podido estar en política, me ha tocado conversar con diferentes actores, y sí veo poco interés en el tema. Yo creo que el tema político aquí se lo tiene o para tener un puestito, o para tener poder, o para sentirse con avaricia, que estoy en el cargo, soy superior al resto. Y eso debe ir cambiando, eso debe ir cambiando. Por esto mismo, Jaime y Gonzalo, y abogado Villasís, ¿se conoce cuál es el programa económico, el programa nacional, los objetivos del gobierno? Pues generalmente un gobierno nace con un programa, esto es lo que voy a hacer. ¿Cuáles son esos lineamientos básicos que la ciudadanía debería conocer para estar tranquilo de que las cosas están caminando hacia esos objetivos? No sé, Jaime, si usted tiene algún comentario más que una pregunta. Sí, muchísimas gracias. Yo tenía obviamente una consulta al abogado. A mí en lo personal sí me preocupa y me he preguntado si el señor presidente de la República, Daniel Noboa Sin, no tiene equipo, le falta mayor aportación. ¿Y por qué lo digo? Porque al ministro Luque,
que está en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, le da otra responsabilidad el Ministerio de las Eléctricas y le dice que le va a dar un tercer ministerio porque está haciendo las cosas bien. Perfecto, pero una sola persona en 3 ministros es difícil. Si con un solo ministerio tiene bastante trabajo. Usted ha señalado algo importante a pesar de su juventud. Esa es la verdad, la corrupción aquí campea. El ingeniero Zurita lo dijo, hace muchos años viene este tema de la corrupción, no es de ahora. Pero ese es un tema que debemos de combatirlo. Yo soy respetuoso de la decisión del presidente, pero yo me pregunto, economista Emanuel, ¿no hay otras figuras que puedan aportar? No tiene equipo, llame a los gremios de profesionales, consulte a los que pueden ayudarle para sacar adelante este país, porque una persona en 3 ministerios me parece que se va a convertir ¿qué? En un MacGyver. La señora Palencia estaba en 2 y tuvo que dejar 1. Es que es difícil. Usted ha sido ministro, usted lo conoce y sabe, ha estado en una función pública. Yo creo que es difícil estar en 2 ministerios acorde como está la situación en el Ecuador. Su opinión. Para mí es imposible que este señor lleve 3 ministerios. La capacidad de trabajo es demasiado grande. Y aparte son diferentes áreas de expertise. Como usted decía, aquí existen muchos profesionales que han trabajado durante años, bastante preparados, que yo creo que se encuentran en la capacidad de asumir estos ministerios. Claro, ahí vino un poco el recelo político. Esta persona es mi amigo, esta persona es una persona, este es alguien en el cual yo confío, por eso solo le puedo dar este puesto a él. Pero yo no creo que es así. Yo creo que si queremos que este país salga adelante, es cuestión de integrarnos con los gremios, que hay una cantidad de profesionales con mentes brillantes que pueden aportando en los diferentes temas, pero un poco el jugar meramente político es lo que le hace daño a este país, que no puedo poner a alguien de otra corriente porque eso me va a afectar a mí políticamente. Yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que comenzar a conversar con estos gremios, con estos profesionales que nos hacen falta, porque no es que solo es la cabeza del ministro, tenemos todo un cuerpo directivo que debe ser gente preparada en las diferentes áreas técnicas. Y existe en este país. Simplemente es cuestión de conversar, de sacar estos celos políticos y que comience a trabajar este país. Si no, el problema que estamos teniendo de luz ha sido por todas esas irregularidades. Sobre este problema de luz, es importante recordar algo. Cuando se hace un análisis de los recursos de los diferentes sectores vinculados con el manejo de la energía, de la electricidad, nos encontramos con que el Ministerio de Finanzas, desde que inició este gobierno, le ha retirado los recursos, prácticamente todos, por razones de necesidad de caja fiscal, y ha dejado a los entes que manejan la electricidad y la energía sin recursos. Podríamos entonces decir que el sabotaje al sector eléctrico del que ha venido hablando el gobierno nace del propio Ministerio de Finanzas, que le quitó todos los recursos. Es terrible. A ver, cuando uno quiere invertir en este tipo de megaproyectos se necesita recursos. Y estas instituciones sí lo producen mes a mes, semestralmente, como se lo quiera analizar. Pero como usted bien dice, si el día de mañana, porque necesitan plata, venga para acá a hacer inversión. Así lo han hecho. Así lo han hecho. Yo solo quiero acotar algo. Y lo he investigado. Por ejemplo, en el caso de las eléctricas, Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, tiene recursos propios. ¿Por qué? Porque CENEL es el que le cobra por la factura de los medidores y usted o paga o le cortan. Es decir, ellos tienen suficiente dinero. Yo he investigado muchas cosas al interior de CENEL. CENEL tiene recursos para haber hecho prevención en torno a estos temas y haber trabajado junto con las autoridades competentes y resolverlo. CENEL tiene recursos, CENEL es autónomo en ese sentido porque genera sus propios recursos, por eso es que muchos de los empleados de CENEL tienen buenos sueldos, tienen buenas prebendas y está bien, obviamente son su conquista, pero también es importante mencionarlo, no es una institución que depende netamente de la inyección del gobierno en lo económico, ellos sí generan, no ve que cobran, usted paga o le cortan el servicio. Claro, lo que pasa es que esos recursos que genera el gobierno se los ha llevado para atender la caja fiscal, pues Jaime. Caja chica del gobierno. Claro. Entonces los negocios en recursos, Gonzalo. Ese es uno de los tantos problemas que enfrentamos acá en el país. Yo sigo manifestándome en torno a la seguridad jurídica porque el país necesita inversión extranjera y sin seguridad jurídica eso es imposible. Entonces,
Para mí debe comenzarse por el tema de la seguridad jurídica. Eso es impostergable. Interesante. 8:30 minutos en el Ecuador continental. Queremos agradecer la presencia del abogado César Villasís, analista político, muy gentil por visitarnos en este panel. Se quedan muchas consultas. Obviamente el tiempo es importante en Radio Avanza y tenemos que cumplir con nuestros amables auspiciantes. Muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes, qué grato es este conversatorio y espero verlo pronto. Muy Buen amable. día. Gracias. Claro Vamos a que una sí, pausa. abogado. Antes de irnos a Por la pausa, favor. déjeme saludar a todos mis Continúe. amigos de las redes sociales que están conectados en sintonía de la mejor radio, Muchas Radio gracias. Águila 1050 amplitud modulada. En TikTok tenemos 150 espectadores, en Facebook tenemos 10 y quiero enviar 100, perdón, y quiero enviarle un saludo muy especial a mi amigo César Intriago, Augusto Rodríguez, Doménica Vaquerizo, Joffrey Intriago y muchos más. Gracias por siempre estar en sintonía de la mejor radio, Radio Águila 1050 amplitud modulada y Radio La Verídica 95.7 frecuencia modulada.